Marimar Agirre eta Arrate Gainagara, eta bion artean osatu dugu Clarisaren 3. liburu hau. Egia esan liburuan zenbait gauza desberdin agertzen diran, aurrekoekin konparatuta behintzat, eta esan dezakegu liburu intimoena daukagula honekin, intimistena. Liburua 3 ataletan banatuta dago, ia denbora guztian, eta izaten da orainaldian, bertan ere abentura batzu gertatuko dira, eta lehenaldian. Lehenaldia horretan, Clarisa kontatzen du bere bizitza, bere haurtzaroa, segertatu zitzaion txikia zenean, eta besteak beste, arazo handi bat izan zuela bere bihotzean, eta nola eraman behar izan zuten ospital zahar batera, Parisen, bizi zen tokian, eta han segertatu zen. Han ere misterio batzu gertatu ziren eta. Nola nahi ere, pertsonaien arteko harremanak eta askoz ez landuagoak agertuko dira, eta ikusiko da beraien artean dizkidetasuna, gorroto pixka bat ere bai, maitasuna, eta bar. Nik uste dut ingrediente osagai horiekin lortu dugu liburu bat nahiko berria, nahiko freskoa eta oso erakargarria umeentzat. Eta, marrazkiekin ere oso pozik geratuko gara, Marimarrek berak azalduko dizue nola joan prozesu hori. Eskerrik asko, Arrate. Como siempre, es un placer trabajar con Arrate. Ella me transmite su pasión con lo que hace. Ha sido, no lo hemos dicho antes, pero ha sido el trabajo más, yo creo que el más largo y el más complejo que hemos tenido, y complejo y completo. Y yo creo que muestra nuestro compromiso con esta obra de las dos. Ha habido muchos cambios, nos hemos adaptado, yo creo que hemos hecho de todo. Y para hablar del tema dibujos, eso, señalar que sí, que hay un cambio muy grande en cada libro, desde Clarisa primero, Clarisa segundo, Clarisa tercero. Cada libro es una obra diferente, entonces como yo voy cambiando, los libros van cambiando también. Y la historia también ha ido cambiando, entonces también el tratamiento es totalmente diferente. En este caso, se nota que hay 2 historias paralelas que se están contando, pasado, presente, se entremezclan, y para diferenciar esa mezcla, lo que he intentado hacer es transmitirla por medio de los colores y por medio de los dibujos. En cuanto a la época parisina de Clarisa y el hospital, y he intentado tratar los dibujos con tonos anulados, he capado todo color cálido, alguno sí. Y el tratamiento ha sido mucho más granulado, más de foto antigua, de trastero, y demás, para ver esa diferencia que había. Y la época actual, donde se narra, que se narra Navidades, es más colorida, más cálida, aparece bastante el rojo, pero también he intentado darle ese tratamiento un poquito melancólico de lo que en realidad son las Navidades. Y sí que hay bastantes, no hemos dicho antes, hay varios dibujos de Bilbao, Plaza Nueva, Casco Viejo, que eso también a mí me parecía interesante porque nos desvela más lo que está ocurriendo en la historia, dónde se sitúa, la personalidad también de Clarisa, cómo aúna un poquito más y el tratamiento de los dibujos también ha sido bastante peculiar. Y tema portada, es uno de los puntos más importantes del libro, que normalmente tampoco le solemos dar tanta importancia a enclavar, a poner eso en la portada, pero esta vez queríamos dar esa doble vuelta. Y aparece una foto de Clarisa de la época parisina, justo está en el hospital, le rodea un marco rojo, orgánico, todo nos está dando, ella nos está mirando al público, se toca el corazón, nos está dando todas las pistas para decir, oye, aquí estará al tanto que va a pasar algo. Y toda la trama que le rodea es una trama de corazones, y eso que lo decidí gracias a un graffiti que apareció de mi hija en casa, de esas cosas que suelen aparecer de repente de mis hijas pequeñas por la pared, y aparecía un dibujo de corazón de verdad. Corazón de mentira, el de mentira era el corazón típico, el logotipo de mi corazón.
Y el corazón de verdad era pues muy parecido a ese y por eso me surgió eso y dije, pues mira, es que es la verdad, es así. Y nada más, que estoy muy contenta con la edición del libro, la verdad. Creo que es la vez que más contenta estoy. Cómo se ha tratado, pues eso, como la maquetación, etc. Y bueno, pues sí, bueno, ¿qué voy a contar de la historia de Arrate? Que es la que más me ha calado, la que más me ha llegado también. Igual es cada vez, pues cada uno estamos en un momento de nuestra vida, en otros diferentes, entonces la que más me ha llegado. Nik uste du bion partetik heldutasun momentu bat lortu dugula eta kolaborazio honekin eta emaitza dona oso ona.